Tru, tru, tru. Estás escuchando Entre Grillos, Un podcast de Juan José Parcero y Sofía Otero. donde hablamos de lo que está pasando en México y en el mundo. Arranquemos. Gracias por haberle presionado a este episodio de Entre Grillos, un podcast donde discutimos sobre política mexicana, analizamos las actualizaciones semana a semana. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar este episodio? Hay muchísima información. Vamos a hablar del pleito de una jueza con la presidenta Claudia Sheinbaum por una suspensión a la reforma al Poder Judicial. También las inconsistencias en el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuen, que pues manchan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y también vamos a hablar de las acusaciones de que la nueva propuesta de Morena podría llevarnos a una dictadura. Ustedes ya saben, también tenemos muchísima más información en toda la sección de politiquería, la sección de inseguridad y también la internacional. Ahora, pequeño paréntesis en actualizaciones personales. Si ustedes quieren saltarse esto o quieren ir a un tema específico, ya saben, se pueden saltar entre secciones episodio a episodio. Entonces, si ustedes quieren ahorrarse mi choro, pueden saltar a la sección que estén buscando. Pero quería darles algunas actualizaciones personales, nada más. Perdón por la calidad de audio del episodio pasado. La verdad, no sé ni qué pasó. No soy la mejor persona editando, la verdad. Y ha sido bastante pesado para mí tener que armar los guiones, grabar, editar las portadas de los episodios. Esta sí es una chamba de un equipo en el que normalmente está Juanjo. Ahorita está de vacaciones y este va a ser el último episodio en el que esté solamente yo, afortunadamente. Pero pues sí, entonces perdón por ese audio terrible. Ya saben, estamos grabando desde otra, estoy bien mal. Estoy grabando desde otra locación, entonces igual si de repente escuchan qué sonidos de coches, qué perros, qué quién sabe qué, pues es porque pues ni modo. Vivo muy cerca de un área muy transitada. Entonces, pues vamos, creo que esas son todas las actualizaciones que les tenía que dar o como disclaimers. Entonces vamos a entrarle de lleno a politiquería. Y este episodio va a estar bien cargado porque la verdad, aunque lo estoy grabando en miércoles por la noche y normalmente los episodios salen el viernes y yo creo que este episodio, si todo va bien, se va a estar subiendo el viernes, no creo que lo tenga listo para el jueves, pero aún así, con todo y que nada más es la información, digamos, del arranque de semana, ha sido una semana profundamente cargada. Entonces, ahorita estamos en una situación en la que se está acusando a Morena de tener una propuesta que nos está llevando a la dictadura. Hay una buena y una mala. La buena es que no pasó esa propuesta inicial, la echaron para atrás, ahorita les platico, y la mala es que pues esa propuesta sí existió. Entonces vamos a desglosar cuál era la propuesta inicial que pensábamos que se iba a aprobar, que se presentó el martes y cuáles fueron los cambios que se hicieron y qué significa esto. Entonces, en mi análisis no de una persona que no es abogada, ¿verdad? De una periodista y ya. Pues, básicamente, el martes nos enteramos que Morena pretendía aprobar una ley para quitarle facultades a la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque ahorita que Morena quiere aprobar la reforma judicial, básicamente empezaron a meterle jueces y juezas recursos y recursos y recursos, que se amparos, que para que se analizara la reforma judicial y básicamente para frenarla, echarla para atrás. Y está todo este gran debate de si realmente la Suprema Corte puede o no frenar una reforma constitucional, porque es como la Suprema Corte puede analizar lo que está en la Constitución, pero no puede modificar la Constitución en sí misma. Entonces, ¿qué procede? Si legisladores ya aprobaron este cambio a la Constitución y ya está el cambio, ¿qué puede o no puede hacer la Suprema Corte? Toda la cuestión aquí es que se piensa que se está extralimitando o se está planteando dentro del bando de la 4T, que se está extralimitando de sus facultades la Suprema Corte al decir que podrían presentar posibles modificaciones a la Constitución.
Y es interesante porque una de las personas que da gran asesoría jurídica actualmente a presidencia es nada más y nada menos que el exministro Arturo Saldívar. ¿Se acuerdan de él? El Swiftie y que luego pasó a Morena y que no sé qué. Bueno, entonces el punto es que el exministro Saldívar, aunque ahora está diciendo que sí, en efecto, la Suprema Corte se está extralimitando, en 2022 tenía una opinión extremadamente distinta. Entonces, vamos a escuchar lo que decía antes. No solo tenemos atribuciones, tenemos la obligación de interpretar la Constitución armónicamente. Y nos estamos arrogando facultades que no tenemos, ni estamos siendo constituyente, ni estamos alterando la división de poderes, ni necesitamos ninguna vía específica. Es nuestra función constitucional, se tratara de un amparo, de una controversia, de una acción. ¿Por qué? Porque en todo asunto, cuando hay una colisión, una antinomia entre preceptos constitucionales, hay que resolverlo de alguna manera. Bueno, y entonces ese es el gran debate. Y por ese gran debate es que dice la 4T, pues es que para evitar que si sí pueden cambiarlo, que si no pueden cambiarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a presentar una propuesta de ley para enfatizar que la Suprema Corte no se puede meter. Y lo que proponían en particular era una modificación al artículo primero de la Constitución, al primero, en el que decía, antes este artículo, bueno, sigue diciendo, ¿no? Porque pues no lo cambiaron, pero el artículo primero dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Eso es lo que dice el artículo primero, y lo que propuso la 4T fue añadir una partecita que dijera, aparte de lo que les acabo de leer, que dijera, pero en ningún caso pueden ser aplicadas por medio de control de convencionalidad. Y si ustedes sienten que les hablé en otro idioma, pues básicamente eso de control de convencionalidad se refiere a los medios de control, que pues son estos mecanismos que tiene la Corte para analizar las reformas constitucionales y revisar, por ejemplo, que no se violen los derechos humanos, para que si el día de mañana se les afa un tornillo a legisladores y dicen, ¿saben qué? O sea, les voy a decir una locura. Vamos a quitarle el derecho al voto a las mujeres, o sea, una cosa absurda. Entonces, la Suprema Corte puede analizarlo gracias a estos controles de convencionalidad y decir, hey, no, eso está mal, no deberías hacer eso. Y entonces lo que proponía la 4T era modificar este artículo primero para quitar los controles de convencionalidad y enfatizar la Suprema Corte no se mete. Si el legislativo ya lo aprobó, se friegan y no hay ningún freno o algo que puedan hacer. Obviamente, esto era preocupante, porque aunque puedan ustedes o podamos confiar, ¿no, gente? Yo no confío en ningún político, pero habrá gente que confía ciegamente en la 4T y que dice, no, es que son buenas personas y no nos van a llevar a la dictadura porque son buenas personas y que no sé qué. O sea, ok, si ustedes creen eso o ese es el argumento, el hecho es que con esta modificación, lo único que les están, sí, que estaría frenándoles sería su moral, no herramientas. Estarían quitándole estas facultades a la Suprema Corte y diciendo, pues nada nos puede detener y básicamente abriéndoles la cancha para aprobar absolutamente lo que quisieran. Esa era la propuesta inicial. Y entonces, obviamente, muchísima gente se queja, organizaciones civiles, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? O sea, ¿qué es esto? Y entonces esto fue el martes, y entonces hoy miércoles sale desde la mañana Adán Augusto, que es el coordinador de Morena en el Senado, y sale y tiene una entrevista en el programa de Ciro Gómez Leiva por la mañana y dice que esta parte de básicamente blindar todas las reformas y todas las leyes que proponga la 4T o quien controle las cámaras, se quita. Que esta modificación al artículo primero se quita. Y entonces, ok, bueno, ya ese miedo a la dictadura, ¡fiu!, nos salvamos, ¿no? Bueno, más o menos. El asunto es que dice, ya no vamos a modificar el artículo primero que proponía
básicamente blindar todas las cosas que queramos hacer y que la Suprema Corte no se meta en absolutamente nada. Y ahora solamente vamos a modificar los artículos 103, 105 y 107. Y el propósito es básicamente blindar la reforma judicial. O sea, lo que están diciendo es, no queremos blindar todas las cosas que propongamos. Estamos enfocándonos en blindar la reforma judicial. Y ustedes dirán, bueno, pues ya, a ver, ya veamos, ya es como las etapas del duelo, ¿no? Y una de las etapas del duelo es la aceptación. Ya habíamos llegado a esa etapa, ya habíamos aceptado, la reforma judicial va porque va, ya nos lo repitieron hasta el cansancio. Ok, entonces, pues iban a blindar la reforma judicial, que ya sabíamos que iba a pasar, pues ¿cuál es el asunto? Pues el asunto es que sienta un precedente. Significa que en un futuro, o sea, si esto es aprobado, que de hecho este miércoles esta propuesta fue aprobada en comisiones. Entonces, si esta propuesta es aprobada, que todo apunta que sí, porque la 4T tiene la mayoría necesaria para hacerlo, pues entonces técnicamente podrían repetir el mismo modus operandi para aprobar otras cosas después. Otras reformas controversiales que tengan van a poder aprobarlas básicamente pues de la misma manera, blindándose, aprobando blindajes repetitivo lo que acabo de decir, pero básicamente podrían aprobarlo presentando blindajes particulares para cada una de las leyes, ¿no? O sea, ya no aprobar esta cuestión de cambiamos el artículo primero y entonces podemos hacer lo que queramos, jajaja. O sea, no, pero podrían repetirlo para las otras propuestas controversiales que tengan. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y hoy analizaba y decía, es que no es que estemos en una dictadura. A ver, claro que no estamos en una dictadura, pero la situación es que no estamos en una dictadura porque la 4T no ha querido meternos todavía, digamos, a una dictadura, porque tienen todo el poder si quisieran hacerlo. Si la 4T dijera, ¿sabes qué? Va a la reelección, tienen el poder suficiente para aprobarlo. ¿Sabes qué? Vamos a limitar el derecho al voto a solamente ciertas personas. Tienen el poder para hacerlo y como estamos viendo, ya están frenando que la Suprema Corte se meta, por ejemplo, en la reforma judicial. Entonces, si hicieran estos cambios, podrían repetir el mismo modus operandi. No sé si me estoy explicando, pero básicamente es, todavía no estamos mal, pero podríamos. Podríamos porque tienen el poder de hacerlo. Y básicamente el argumento ahorita es, no se preocupen, nuestro contrapeso es nuestra moral. Y es como, wow, eso no me deja muy tranquila, pero ok. Y bueno, también la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles reiteró lo que ya había dicho minutos antes Adán Augusto, que era básicamente esto de si esa modificación al artículo primero se va. Y así es como estamos en estos momentos. Si yo tuviera que apostar, apostaría que esto se va a aprobar y nuevamente que sienta un presidente pues peligroso para un futuro, para que se repita el mismo proceso para otras reformas controversiales. Ahora, con todo este tema de la reforma judicial y que si las suspensiones y que si no, y que si se mete el Poder Judicial a frenar la reforma al Poder Judicial, pues que se mete una jueza federal llamada Nancy Juárez, ella es de Veracruz, y resulta y resalta que la semana pasada, el 17 de octubre, ordenó que se quitara la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación en 24 horas. Esto obviamente no pasó. A pesar de que es la orden de una jueza. Y en teoría, cualquier persona tiene que acatar las órdenes de una jueza o un juez. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, no, yo no voy a acatar estas órdenes judiciales, yo no lo voy a retirar. ¿Y es preocupante? Pues yo creo que sí. Ya había dicho la presidenta que la reforma iba porque va y tal cual, y está cumpliendo su palabra a pesar de todas las suspensiones que han mandado. Para que nos demos una idea, se han mandado más de 140 suspensiones de diferentes personas juzgadoras. Y en particular esta suspensión de Nancy Juárez contemplaba que si Sheinbaum no cumplía, debía ser sentenciada a 7 años de cárcel por desacato. Y pues Sheinbaum dijo, no, me vale, no lo voy a bajar. También recordemos, la presidenta tiene fuero, entonces no es como que la pueden meter a la cárcel, ¿verdad? Y frente a esta situación de la suspensión ordenada por la jueza Nancy Juárez, gobernadores de la 4T sacaron un comunicado respaldando a la presidenta. Lo que estuvo chistoso fue que al principio sacaron un comunicado en el que pusieron como firmante a María Teresa Jiménez, que resulta que es la gobernadora de Aguascalientes y es del PAN. Y entonces, o sea, la regaron. Y entonces sacaron otro comunicado, pero
omitieron a Rubén Rocha Moya, que es el gobernador de Sinaloa. El gobernador de Sinaloa, que ahorita más adelante les voy a contar, está manchadísimo de acusaciones y cosas turbias, perturbantes y extrañas. Entonces, no lo pusieron a él y luego ya sacaron otro comunicado en el que quitaron a la panista y sí pusieron al morenista y le dijeron a Sheinbaum, no te preocupes, nosotros te respaldamos. Además de la suspensión de la jueza federal Nancy Juárez, Movimiento Ciudadano logró otra suspensión definitiva contra la reforma judicial y se fundamentaron en los despidos masivos. Ahora, les decía que la postura pro 4T dice que la jueza no tiene facultades para emitir esta suspensión, pero además lo extraño es precisamente lo que hablábamos antes de la propuesta que presentó Morena para blindar la reforma judicial. Y a ver, es tan sencillo como esto. Si en serio el Poder Judicial no tuviera las facultades para frenar esta reforma o cualquier otra reforma, etc., no tendría que proponerse ese blindaje. Entonces, si están presentando ese blindaje es porque el Poder Judicial sí puede de alguna manera meterse y están tratando de evitar que se meta. Si no se pudiera meter, no. Es como si andas en bicicleta y te pones un casco es porque te puedes caer. No te pondrías el casco si no vas a andar en bicicleta y no existe la posibilidad de que te caigas. ¿Me explico? Bueno, el punto es que con todo este asunto, en medio de este caos, jueces presentaron la contramañanera, que es un espacio, una conferencia de prensa básicamente que están haciendo para responder a los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que se me hace bien frustrante es que le pusieron la contramañanera, que aparte es el mismo nombre que tenía la, digamos, conferencia de prensa que había hecho la legisladora del PAN, Kenia López Rabadán. Sí, tenía, les digo, el mismo nombre. Y no fue una medida efectiva, porque claro que los medios van a prestar atención al principio, pero pues después se cansan y dejan de hacerlo. Regresando al tema de Nancy Juárez, esta jueza que emite la suspensión, que Sheinbaum le dice, me vale más, no voy a cumplir tu suspensión. Resulta que esta jueza está asquerosamente manchada en acusaciones de nepotismo, de corrupción. Ahorita se los voy a desglosar, pero es una cuestión bien lamentable porque esta jueza que está emitiendo esta suspensión y a ver, claro que la reforma judicial se tiene que analizar, que revisar, pero es bien frustrante que la persona que haya emitido esta suspensión tan mediática sea una jueza federal que por su historial abona a la narrativa de que solamente jueces y juezas corruptas, están tratando de echar para atrás la reforma judicial porque saben que perderían. Y en efecto, yo creo que Nancy Juárez, con todo su asqueroso historial, o presuntamente asqueroso historial, pues no ganaría la elección, ¿verdad? Entonces sí, es lamentable. Nada más para que se den una idea del historial de esta jueza. Esta es información de una investigación de Milenio. Resulta que desde 2016 esta jueza que pide la suspensión de la reforma judicial y se la ordena a la presidenta y le dice a la presidenta que si no, por desacato la van a meter 7 años a la cárcel, esta jueza desde 2016 tiene reportes de mala conducta. Esto por ratificación irregular de licencias médicas, por lo cual se le impuso una sanción administrativa. Ya después, en abril de 2021, se ordenó su suspensión después de recibir denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Y en marzo de 2023, pues se revocó la suspensión y Nancy regresó a su puesto. Les voy a desglosar algunas de sus faltas. Desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral, no respetar el derecho a la inamovilidad de los trabajadores adscritos a su órgano jurisdiccional, falta de profesionalismo, abuso de funciones, también hostigamiento laboral, malos tratos o trato inadecuado hacia servidores públicos, dar privilegios al personal que ella contrató mediante nepotismo, horarios excesivos de labores, instaurar procedimientos administrativos disciplinarios de manera arbitraria, o sea, castigos arbitrarios, realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional e irregularidades en la tramitación de al menos 12 juicios orales.
Así que todo apunta a que esta jueza sería una fichita y reitero, lamentable porque abona a la narrativa de malditos jueces que están en contra de la reforma judicial, están en contra porque son unos corruptos y saben que la gente y el pueblo no votaría por ellas y ellos. El hecho es que sí, habrá muchos jueces corruptos que saben que no van a ser reelectos, reelectas en sus cargos, pero también hay jueces que simplemente tienen críticas puntuales y es lamentable que haya sido esta jueza Nancy Juárez la que haya tenido esta suspensión tan mediática, especialmente con el historial que les acabo de decir. Y dicho eso, resulta que la notificación que le mandan a Claudia Sheinbaum para decirle que tiene que suspender la reforma al Poder Judicial venía con un QR que literalmente no servía y no se podía escanear. Esto lo expuso la presidenta. Vamos a escucharla. Este está muy bueno también. Buenísimo. Llega una notificación a la Consejería Jurídica. Esa notificación de este juzgado, de la jueza, viene un texto y después dice, véase la notificación en este QR. Ahora, a ver, enséñales el QR. Muy moderno. No. Es que está interesante. El QR ha sido eliminado. Entonces, ayer la Consejería Jurídica, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, le pidió un notario 176, para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende? O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación, pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Y bueno, este asunto del QR sí es algo que probablemente le pasa a muchísimas mexicanas y mexicanos, el hecho de que no pudieran hacer un QR funcional. Pero a ver, la explicación de Sheinbaum básicamente es, yo ya dejé ante un notario que no fui notificada de esta suspensión porque el QR no servía, cuando son dos cosas distintas. Ella muestra incluso, cuando dice que el QR no servía, muestra un documento de la notificación. Y el QR es como información adicional para tener la notificación en tu celular. Para eso es el QR, para escanearlo y tener esta notificación en tu celular. Que no sirve el QR no significa que la presidenta no ha sido notificada. Y tan ha sido notificada que en la mañanera está hablando de la notificación. O sea, sí fue notificada. ¿Me explico? Entonces sí, de la patada que el QR no sirviera, qué vergüenza, neta no pudieron checar que el QR que le iban a dar a la presidenta sirviera. ¿En serio? O sea, sí, de deficiente es el Poder Judicial. Órale, nuevamente algo desafortunado que abona a la narrativa construida por la 4T, pero pues que no se inventaron ellos, ¿no? Claro que el Poder Judicial es deficiente y esta es una prueba mínima, pero simultáneamente no significa que Claudia puede fingir que no fue notificada, porque sí fue notificada y ella está hablando de la notificación, así que no sirve el QR, no significa que no fue notificada. Ya entienden mi punto. Siguiendo con más cosas de la reforma judicial, el Tribunal Electoral Federal dio luz verde a la elección. Desde el martes, el magistrado Felipe de la Mata dijo que pues era inviable solicitar la suspensión de los procedimientos para la elección de 2025 que plantea la reforma judicial. Esto lo dijo en respuesta a un recurso presentado que argumentaba que las personas juzgadoras no tenían competencia para resolver sobre normas generales y actos electorales, lo que sería una invasión a las atribuciones de la Suprema Corte. Y ahora, este miércoles, el Tribunal Electoral Federal básicamente respalda esta iniciativa del magistrado de la Mata y dicen, la elección va, no tenemos razón para suspenderla. Hasta donde estamos, seguimos los procedimientos para la planeación de la elección de juzgadoras en 2025. Resulta, por otro lado, que legisladores del Partido del Trabajo, diputadas y diputados del PT, ahora se están yendo contra ministros y ministras de la Suprema Corte. Dijeron que presentaron una demanda de juicio político contra 8 de las 11 ministras y ministros. Básicamente, los 8 son las y los ministros no alineados con la 4T,
¿Por qué digo esto? Porque las únicas personas que no está denunciando el PT, que sabemos es férreo aliado de Morena, son Lenia Batres y Loreta Ortiz, que son parte de Morena, y también Yasmín Esquivel, que ya les hemos dicho en este podcast hasta el cansancio, Yasmín Esquivel, que es esposa de Riobó, que es uno de los contratistas favoritos del expresidente López Obrador. Entonces ahí la alianza, y qué curioso, ¿verdad? Que nada más el PT no denunciara a Batres, a Loreta Ortiz y a Esquivel. Coincidencia. Y hablando de denuncias, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos está denunciando a legisladoras y legisladores del PAN por daño a las instalaciones. Es que ya ven que la CNDH no tiene suficiente trabajo. O sea, no hay tantas violaciones a los derechos humanos en México, no sé, no exageren, o sea, por eso de repente como que se tienen que distraer con este tipo de cosillas. Y entonces, bueno, entre las personas acusadas están Margarita Zavala, Federico Doring y Héctor Saúl Telles. Básicamente les acusan por usar la fachada del edificio sin autorización en una manifestación del 12 de septiembre contra la reforma judicial, y pues estos legisladores tendrán que presentarse el jueves 31 de octubre para una audiencia de conciliación en un juzgado cívico. Veremos qué pasa, les estaré actualizando. Y ya que andamos hablando del PAN y de la oposición, Alito se soltó una que pues es triste, no sé ni qué más decir. Alito salió este miércoles y dijo que pues la oposición, el bloque opositor se tiene que volver a unir, que se tienen que volver a unir para les digo, ser este bloque opositor como eran antes, excepto que ahora no tiene sentido, porque literalmente aunque se junten MC, PAN y PRI, porque PRD en el Senado valió queso y ahora es de la 4T, los dos, un senador y una senadora del PRD, ¿se acuerdan? Que chapulinearon a la 4T en desesperación total y traición a las personas que les dieron el cargo. Y entonces, pues, si nada más juntamos PRI, PAN y MC, no son suficientes senadores para frenar absolutamente nada. Así que, pues, este dicho de Alito de por favor, nos tenemos que unir como oposición para hacer un bloque, no tiene absolutamente ningún sentido. En otras noticias, ya ven que les decía que el PRD y los chapulines, a nivel federal, a nivel nacional, el PRD murió como partido, pero sigue existiendo como partido a nivel local en algunas entidades porque sí tuvieron el número de votos necesarios. Y una de esas entidades resulta que es la Ciudad de México. El INE aprobó el registro local del partido en la capital porque resulta que sí tuvieron el mínimo del 3% de las preferencias para la elección de la jefatura de gobierno y diputaciones, o sea que al menos el 3% de la población de la capital votó por Santiago Taboada como jefe de gobierno a través del PRD, pero pues les digo, el PRD sigue muerto a nivel nacional. También otra actualización chistosa es la prohibición de la comida chatarra en las escuelas. Esta prohibición va a entrar en efecto por si ustedes están en la prepa. Si están en la prepa y ven este podcast, coméntenlo abajo, sería algo extraño. Está perfecto, está bien, pero estaría raro, ¿no? Bueno, no sé cómo está nuestra demográfica. Si ustedes están en la preparatoria o la secundaria y ven este podcast, coméntenlo abajo, por favor. Pero básicamente, porque esto les va a afectar, la prohibición de comida chatarra va a entrar en efecto el 29 de marzo de 2025, va a ser obligatorio para todos los niveles escolares de primaria a prepa y la prohibición será a todos los productos con sellos. Ubican esos sellitos, los negros, ya sabemos que si exceso de calorías, que si exceso de sodio, que si exceso de no sé qué, pues si tienen sellos, ¡pum!, pa' afuera. Entonces, ojalá si esté regulado y no sea una situación en la que vendan comida que simplemente es grasosa o no es nutricional, pero como no tiene los sellos porque fue hecha a mano, o sea, por ejemplo, algo tan sencillo como yo puedo hacer tacos aquí bañados en aceite malo para tu corazón, pero pues no tiene sellos porque son taquitos que me acabo de armar. Entonces, nada más, ojalá tengan ciertas regulaciones para evitar ese tipo de situaciones. Y yo tengo como un problema con lo de los sellos, porque básicamente los sellos en la comida chatarra, entre comillas,
es de repente, yo creo, estos sellos son de repente inadecuados porque hay que entender que estos sellos están basados en un gramaje, bueno, en una cantidad, en una porción de 100 gramos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, tú te puedes comer una barrita de granola que normalmente son 30 gramos, que sí tienen una gran cantidad de azúcares, por ejemplo, de carbohidratos, y entonces viene con sellos de mucha caloría, mucha azúcar. Pero que si tú te comes una barrita de 30 gramos, que objetivamente tienes 100 calorías y que va a ser tu snack entre una comida fuerte y otra, entre tu desayuno y tu comida, no tiene absolutamente nada de malo y no sirve o no creo que abona demonizar esta clase de alimentos que en su medida, o sea, a menos que te comas 4 barritas o no, en cierta medida puede estar bien. Obviamente no estoy hablando que sí de rufles, que sí de papitas, que sí de... Pero hay ciertos alimentos específicos que tienen sellos que en realidad, si comes la porción que viene en el empaque y no la porción mediante la cual pusieron esos sellos, pues no tendría por qué hacerte daño en moderación. Y siento que muchos de estos alimentos, como por ejemplo en particular granola, se va a terminar prohibiendo en las escuelas cuando en moderación no debería ser algo malo. Además de prohibir los alimentos con sellos, dice el gobierno federal que van a hacer campañas para instalar bebederos para que estudiantes tengan acceso a agua potable gratuita. También van a dar cursos a madres, a profesoras, a trabajadoras de las cooperativas, que son las personas que pues, pasan la comida. Y lo interesante es que yo recuerdo en mi infancia este tipo de medidas. Yo me acuerdo desde Calderón, pero aparentemente, al menos desde 2014, la venta de comida chatarra quedó prohibida en las escuelas. Pero, pues bien sabemos que este tema no se seguía, que a pesar de que estaba en teoría prohibido oficialmente desde 2014, pues se seguía vendiendo comida chatarra en las escuelas y pues hay que recordar como contexto que la obesidad es un problema muy serio en México. Según datos del INEGI, las dos principales causas de muerte en nuestro país son, uno, enfermedades del corazón y dos, diabetes. Entonces, pues sí, tenemos una crisis muy severa y para que nos demos una idea, se estima que 1 de cada 4 estudiantes menores de 10 años sufren obesidad. 1 de cada 4 menores de 10 años sufren obesidad. Por otro lado, pasemos hasta Nueva York. Resulta que renunció el excónsul Jorge Islas López, al que le habían ofrecido el puesto de coordinación general de consulados. Él había sido cónsul de México en Nueva York y pues renuncia a este cargo, a la posibilidad de acceder a este cargo porque el 17 de octubre salieron 16 mujeres a acusarlo de acoso laboral, hostigamiento y discriminación de género en una carta que le mandaron a la presidenta pidiéndole ayuda y dijeron que ellas ya habían presentado denuncias en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que las ignoraron. Y pues Islas respondió que todo esto es una campaña de señalamientos infundados, de mentiras maliciosas y que decidió renunciar para que se investigue el tema. Y dicho eso, tenemos que hablar de las incoherencias en la investigación por el asesinato del ex rector Héctor Melesio Cuen Ojeda. Seguramente le suena el nombre de este ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocupó el cargo hasta 2009. Fue alcalde también de Culiacán, estaba afiliado al PRI y pues era visto como el enemigo político del actual gobernador Rocha Moya. Rocha Moya es el gobernador con Morena. Él fue asesinado la noche del 25 de julio. Esa misma noche fue la noche en que elementos de la DEA secuestraron a El Mayo Zambada. Y me acuerdo cuando cuando surgieron estas notas, tanto del asesinato de Héctor Melesio Cuen como del secuestro del Mayo Zambada o la detención del Mayo Zambada, que se lo llevan a Estados Unidos, ¿se acuerdan todo este rollo? Y que se entrega uno de los chapitos. El chapito sí se entrega voluntariamente, pero que el Mayo había sido secuestrado. Y entonces, al principio parecía que no había conexión entre estas dos cosas,
pero luego la cosa se pone bastante más turbia. Entonces, el tema se complica cuando el 10 de agosto el Mayo publica una carta que hace, publica su abogado, y en esta carta el Mayo Zambada dice que en efecto fue secuestrado, que él no se entregó voluntariamente y que fue secuestrado después de ir a una reunión a las afueras de Culiacán donde había quedado de verse con Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y con Héctor Melesio Cuen, el enemigo político del gobernador de Sinaloa. Y el Mayo dice que esta reunión era, y cito, para ayudar a resolver diferencias entre los líderes políticos. Obviamente, esto genera caos, conmoción. La versión inicial de la fiscalía sobre el asesinato de Melesio Cuen es que lo habían matado después de un asalto afuerita de una gasolinera. Incluso muestran un video de este supuesto asalto, pero después de la carta del Mayo empiezan a haber dudas sobre esta versión de la fiscalía local. Y por todas estas presiones, el 16 de agosto termina renunciando la fiscal estatal Sara Bruna Quiñones Estrada. Y entonces la Fiscalía General de la República, ya no la estatal, la General de la República, se mete a investigar el caso tanto del asesinato de Cuen como del secuestro del Mayo, y encuentran ahí que estas dos cosas que parecían estar aisladas aparentemente estarían profundamente relacionadas. Y esta semana la Fiscalía General de la República nos da información que respalda que la versión del Mayo, que era que él se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa y con Héctor Melesio Cuen, pues todo apunta a que podría ser verdad. Eso es lo que dice la Fiscalía General de la República esta semana, profundamente grave. Vamos a desglosar lo que dice la Fiscalía en un comunicado. Básicamente, la Fiscalía General dice que encontraron sangre de Héctor Melesio Cuen en la finca de Huertos del Pedregal. Esa es la finca donde iba a ser la reunión con el Mayo y con Rocha. O sea que el ex rector, el ex alcalde, habría llegado a la finca y posiblemente en realidad pues habría sido asesinado ahí porque dicen que ahí encontraron su sangre. Según exámenes periciales de la fiscalía, Cuen entonces fue asesinado horas antes de que se filmara el video del supuesto asalto en la gasolinera. Y dicen entonces que este video del asalto en la gasolinera, que es el video que presenta la Fiscalía Estatal, sería un montaje. Además, dentro de la camioneta donde estaba Cuen, donde aparece Héctor Melesio Cuen en este supuesto asalto afuera de la gasolinera, dicen que encontraron huellas de sangre de Rodolfo Chaidez Mendoza, que es escolta, era escolta de El Mayo. Y resulta que este hombre, Rodolfo Chaidez, escolta del Mayo, también desapareció el 25 de junio. Y dice la fiscalía, tenemos rastros de su sangre en la camioneta donde estaba Melesio Cuen. Eso no es todo. La fiscalía también acusa que el juez federal Alejandro Alberto Díaz, un juez en Culiacán, se ha negado a dar órdenes de aprehensión contra funcionarios involucrados. Dicen que pues van a presentarle entonces pruebas a otro juez para girar estas órdenes de aprehensión. El juez Alejandro respondió que pues él no giró las órdenes de aprehensión básicamente por dos razones. Razón número uno, porque a él no le presentaron pruebas de que la sangre dentro de la finca sea de Cuen. Dice el juez Alejandro que la FGR le dio un peritaje que no le demostraba que esta sangre pues fuera del extractor. Esto el 5 de octubre, cuando fue la audiencia, y pues explica el juez que la FGR, además, esa es una de las razones, dice, yo no tengo pruebas de que esa sangre sea de Cuen, pero por otro lado, explica que la FGR retiró la petición de captura, en particular contra Joaquín, que es uno de los chapitos, ¿no? Que estaría implicado en toda esta situación, tanto en armar esta reunión
presuntamente para asesinar a Héctor Melesio Cuen y también para secuestrar a El Mayo y poder entregarse así a las autoridades de Estados Unidos. Explica el juez que la FGR sí tuvo pruebas de la sangre de Cuen en la finca, pero que tuvieron estas pruebas hasta el jueves 17 y que la audiencia pues fue el 5 de octubre y las pruebas las tenían hasta el jueves 17, entonces hay 12 días de diferencia de la orden de captura. Entonces, pues él no podía actuar cuando en ese momento él no tenía las pruebas de que la sangre de la finca fuera la sangre del extractor. Esa es la justificación del juez de por qué no giró estas órdenes de aprehensión. La Fiscalía General de la República se mantiene firme y dice que pues ellos están seguros que la sangre de la finca, que encontraron en la finca, sí es de Héctor Melesio Cuen. Y ahora la Fiscalía investiga a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, por estar relacionado, pues ya no solo con el secuestro del Mayo, sino por estar implicado en el asesinato de Cuen. Y ahora, la cuestión aquí es, a ver, lo que está diciendo la Fiscalía General de la República, y lo dicen textual, tal cual, lo que presentó inicialmente la Fiscalía Estatal fue un montaje. Y la pregunta que tenemos como ciudadanía es, ¿por qué la Fiscalía Estatal armaría un montaje? ¿A quién beneficiaría o deslindaría este montaje? Y pues la inferencia lógica es particularmente a Joaquín, el Chapito, Joaquín Guzmán López, que sería el que ahora está acusado del secuestro del Mayo y del asesinato o de estar implicado en el asesinato de Melesio Cuen, enemigo del gobernador. Entonces, ese es el meollo del asunto. La sospecha ahora es que entonces la Fiscalía Estatal estaba operando para proteger a uno de los chapitos. ¿Cuál es la colusión entre el gobierno de Sinaloa y los chapitos? Particularmente porque justamente esta semana una avioneta, este pequeño paréntesis es importante para entender todas estas sospechas de colusión entre el gobierno estatal de Sinaloa con los chapitos. Esta semana una avioneta lanzó, este martes en particular, cientos de volantes que estaban firmados por la Malliza y tenían las iniciales MF, que son las iniciales de El Mayo Flaco, que es el hijo del Mayo, y los volantes decían que no iban a descansar hasta poner orden en Culiacán y terminar con los abusos de los chapitos. En el folleto que lanzan, el folleto firmado por la Malliza, además le tiran al gobernador Rubén Rocha Moya, el morenista, y señalan que está coludido con los chapitos y que todo el caos que está ocurriendo ahorita en Culiacán es precisamente porque pues los chapitos, porque ya sabemos, hay un conflicto entre la chapiza y la malliza, entre los chapitos y pues seguidores de El Mayo Zambada. Y entonces lo que dice el lado de El Mayo, la Malliza, El Mayo Flaco, es que básicamente el gobierno de Rubén Rocha Moya está coludido con los chapitos y que eso es lo que desató el caos, que antes la Malliza tenía el poder total, básicamente, y que ese es el panorama. Apuntan a esta colusión y además piden en en los volantes que tiraron, piden denunciar a un número telefónico que dejan cualquier acto de corrupción del gobernador o de su familia para que sea detenido, ¿no? Entonces, mientras está esta sospecha de que la Fiscalía Estatal de Sinaloa operó a favor de los chapitos, sale la Malliza y dice, sí, el gobierno de Rubén Rocha Moya está coludido con los chapitos. Cuando además ya habían revelaciones, investigaciones que señalaban, y digo, ustedes podrán hay mucha gente que, por ejemplo, ataca a Anabel Hernández, que fue la primera persona en hablar sobre las acusaciones de manera formal en una investigación periodística, las acusaciones contra García Luna, pero que ahora le tira a personajes de la 4T y entonces ya no les cae tan chido. Ella también ha señalado que pues sí hubo una colusión entre los chapitos que apoyaron campañas del expresidente López Obrador. Entonces, ese es el panorama.
Les digo que la FGR básicamente se está yendo profundamente en contra de Rubén Rocha Moya. Yo no sé si pretenden que él sea un chivo expiatorio, como para no manchar al gobierno federal, que digan como, bueno, pues tú, güey, o sea, tú sí, ya, ni modo. La situación es que en una conferencia de prensa el 21 de octubre, después de toda esta situación que les platico, después del comunicado de la Fiscalía General de la República señalando que la Fiscalía Estatal habría hecho un montaje para posiblemente proteger a los chapitos, pues tiene una conferencia de prensa Rubén Rocha Moya, el gobernador, y un periodista le pregunta en particular sobre estas revelaciones y vean lo que contestó. Ellos presumen, derivado de su investigación, que ese fue un montaje. Es lo que dicen. Bueno, pues eso es lo que ya tiene avanzado la Fiscalía, y derivado de eso dice que podrán actuar. Yo no puedo emitir opiniones de valor en un proceso de investigación. No me corresponde. La opinión mía no vale. Buenos días, gobernador. Sobre el mismo tema, la información que dio a conocer ayer la Fiscalía pues confirma lo que inicialmente dijo el Mayo Zambada, que lo mataron allá en Huertos del Pedregal. ¿Esto reforzaría la versión del Mayo de que él iba en la idea de reunirse con usted ese día? Pues es probable, Alejandro, probable. Porque eso es, para mí, un mito, un medio que usaron para eso. Entonces, a lo mejor. Que es probable, dice 2 veces, es probable, a lo mejor. ¿Qué nivel? ¿Qué cinismo? Yo ya no sé si es porque el güey sabe que no se puede defender o porque no le importa o cuál es la situación. O sea, esto es en el panorama a nivel estatal, ¿no? Pero sería como el equivalente, como si una reportera le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum, oiga, es que hay señalamientos de que entonces usted se habría reunido con, imagínense, con el Chapo, ¿no? En tal año, ¿es cierto o no es cierto? ¿Qué onda con eso? Y que la presidenta respondiera, como Rubén Rocha Moya lo hizo, es probable, es probable. Creo que es un mito, pero a lo mejor que, o sea, yo no entiendo cómo este no es un escándalo mayor, mayúsculo. Yo genuinamente no lo entiendo. ¿Cómo es posible que un gobernador diga, que le pregunten, oiga, entonces sí se habría reunido entonces con el Mayo Zambada y habría sido parte de esta reunión en la que se iba a ver con su enemigo político al que terminan matando justamente ese mismo día, y que dice, es probable, a lo mejor. Recordemos que cuando sucede este secuestro de el Mayo y que asesinan a Cuen, Rubén Rocha Moya se empeña en decir que él estaba en Estados Unidos de vacaciones. Luego sale un periodista y dice, tengo confirmación de autoridades de Estados Unidos que me dicen que no tienen registros de que Rubén Rocha Moya haya estado en Estados Unidos como él dijo. ¿Cuál es el interés del gobernador Rocha Moya de decir que estaba en Estados Unidos? Pues ahora sabemos, tratar de deslindarse del asesinato de su enemigo político y también de todo este montaje que termina armando la fiscalía. Es una cuestión ridículamente turbia y pues el tiempo dirá si la Fiscalía General sigue yéndose en contra de la Fiscalía Local de Sinaloa y si estas acusaciones que saca en el comunicado la FGR terminan manchando al gobernador y a otras personas de su gobierno. Esto lo metí en la sección de politiquería, pero como transición a inseguridad. Entonces, hablando del Mayo, esta semana, el martes en Culiacán, capturaron a Edwin Antonio Rubio López, conocido como el Max, que era un aliado del Mayo. Durante su detención se desató todo un enfrentamiento en el que terminan matando a 19 presuntos agresores. El ejército dijo que eran 30 personas armadas, por lo que unos 11 habrían conseguido huir. Y en este operativo, además de detener a Edwin Antonio Rubio López, también decomisan 4 ametralladoras, 17 armas largas, 5 cortas, un fusil, cartuchos, chalecos, cascos y 7 vehículos.
Por otro lado, también hay que dar una actualización en el caso de la desaparición de la activista y abogada Miche Sandra Estefana Domínguez Martínez. Ya se los había platicado la semana pasada. Ella desapareció en Oaxaca el 4 de octubre. También desapareció su esposo Alexander Hernández. Ella, pues, como les platiqué, tenía conflictos con el gobierno local porque expuso cómo funcionarios locales, incluyendo un aspirante a diputado por Morena y también un funcionario, bueno, funcionarios que siguen en la administración local, básicamente eran parte de un chat donde difundían en WhatsApp, donde difundían imágenes sexuales de mujeres indígenas. Ella hizo la denuncia formal, había pedido protección y pues desaparece el 4 de octubre con todo este contexto. El 20 de octubre, la Fiscalía informó que detuvieron a un hombre identificado únicamente, y esto se me hizo extraño, normalmente ponen el nombre y ponen N para cuidar su identidad, pero en este caso únicamente lo identifican con 3 letras PSD y dicen que encontraron a este hombre en la localidad de Nigromante, municipio Playa Vicente en Veracruz. ¿Por qué Veracruz si Sandra desapareció en Oaxaca? Pues resulta que el coche, que era el coche de Sandra y de su esposo, fue encontrado precisamente en Veracruz, en una zona con fuerte presencia del crimen organizado. Y este hombre detenido en relación a la desaparición de la activista y abogada tenía en su posesión el celular de Sandra. También las autoridades dijeron que hay 3 líneas de investigación oficiales. Uno que habría desaparecido o que la desaparición más bien estaría relacionada a su activismo a favor de los derechos de las mujeres. Otra línea es que la desaparición estaría relacionada a su trabajo como abogada. Y la última es que, pues, estaría relacionada a su esposo, básicamente que él sería el culpable de la desaparición de Sandra porque pues él tampoco ha sido localizado. Por otro lado, regresando a Sinaloa, es que la mayoría de los temas de seguridad que traemos esta semana son de Sinaloa, de Culiacán, pues el ejército informó que encontraron una lista de personas por desaparecer. O sea, una lista de personas que el crimen organizado buscaba secuestrar. Encontraron esta lista después de que el Gabinete de Seguridad Estatal informara que había secuestros que estaban ocurriendo en Culiacán de forma estratégica. El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que encontraron 2 hojas con nombres y con direcciones y que el ejército ya fue a visitar algunas de estas direcciones y que algunas coincidían con personas que ya habían sido secuestradas. Por otro lado, como les platicaba que del Chapito que fue y que se entregó en Estados Unidos y teníamos al otro Chapito que ya estaba en Estados Unidos, pues ahora resulta que el abogado de los Chapitos, Jeffrey Lichtman, dijo que tanto Ovidio como Joaquín Guzmán López están en negociaciones para conseguir un acuerdo de culpabilidad. Buscan pasar poco tiempo en la cárcel y no ir a juicio. Recordemos que el Chapo, su papá, está condenado a cadena perpetua. Curiosamente tuvo el mismo abogado. La próxima audiencia de los Chapitos va a ser el 7 de enero de 2025. Pues interesante, básicamente los Chapitos lo que están tratando de evitar es el destino que tuvo su papá, evitar la cadena perpetua mediante este acuerdo, aceptar culpabilidad y posible colaboración. Y eso es lo que levanta pues las alertas rojas, porque normalmente colaboración para Estados Unidos significa suéltenme la sopa. Y entonces, precisamente, pues esto podría terminar manchando, ya en todo lo que platicábamos de Rubén Rocha Moya, pues yo no sé si solamente a él o a alguien más, pero eso es lo que podría estar en juego si es que en efecto los Chapitos terminan colaborando con Estados Unidos para recibir una sentencia reducida. Mientras tanto, el Chapo solicitó un nuevo juicio. El documento solicitando este nuevo juicio tiene la fecha del 25 de septiembre, pero hasta ahora esta semana se hizo pública. El Chapo argumenta que su extradición en 2017 fue ilegal. Dice que lo tendrían que haber llevado a una corte en Texas o California, no Nueva York, y pues sabemos que actualmente el Chapo está en una prisión de máxima seguridad en Colorado. También en Culiacán
pues secuestraron a un vendedor del periódico Debate. Ahora, esto ocurrió después de que el pasado 17 de octubre balacearan las instalaciones del periódico El Debate en Culiacán. En ese entonces, el gobernador Rocha minimizó el tema y dijo que más bien era violencia generalizada, pero que pues no había sido precisamente o necesariamente un ataque contra el periódico El Debate. Pero ahora vemos que además secuestraron a un vendedor del periódico y no, según su familia, no tienen razones, no tiene pleitos con otras personas, o sea, no habría razones por las que lo hubieran secuestrado si no fuera únicamente por ser un vendedor del periódico El Debate que había sido atacado a balazos unos días antes, porque el ataque a balazos del Debate fue el 17 de octubre y el 19 de octubre es cuando secuestran a este vendedor de periódicos que se llama Sergio Cárdenas Hernández. Lo que sucedió este 19 de octubre fue que Sergio estaba en su motocicleta cuando delincuentes lo empiezan a perseguir. Él entonces se cae de su moto y pues pierde a los delincuentes y él va a la Cruz Roja. Los de la Cruz Roja le dicen que mejor vaya a revisarse al IMSS. Él dice, pues no estoy tan mal o tan lastimado, mejor voy a ir a reposar a mi casa. Y cuando va de camino de la Cruz Roja a su casa es que los delincuentes vuelven a interceptarlo y lo terminan secuestrando. Su familia pues está desesperada, hicieron una protesta esta semana afuera del Palacio de Gobierno de Sinaloa. Ya se pronunció sobre este tema Artículo 19, la Organización en Defensa de los Derechos de Periodistas. Lo particular aquí es que pues Sergio no era un periodista, sino era un vendedor del periódico y posiblemente por tener ese trabajo es que terminan privándolo de su libertad. Por otro lado, pasando a Chiapas, conmocionó el asesinato del sacerdote y activista por la paz Marcelo Pérez. Fue asesinado el domingo 20 después de dar misa de 7 de la mañana en el barrio Cuxtitali. Él era párroco de la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, era originario de una comunidad tzotzil en San Andrés Larrainzar, en los Altos de Chiapas, y había informado que desde 2020 tenía amenazas de muerte y había presentado denuncias a las autoridades. Él pues había denunciado la crisis de desplazados por violencia y también había sido mediador en conflictos con el crimen organizado. Y además, el 13 de septiembre pasado encabezó una marcha por la paz en la que participaron al menos 20,000 personas. Lo extraño es que además el padre Marcelo tenía una orden de aprehensión en su contra porque la Fiscalía Estatal lo acusaba de estar involucrado en la desaparición forzada de 21 hombres durante un conflicto armado en Panteló el 26 de julio de 2021. Entonces, esta dualidad donde él pues operaba como un defensor de derechos humanos, pero era perseguido por la Fiscalía Estatal. Hasta ahora ya detuvieron al presunto autor material, que solamente ha sido identificado como Edgar, y es extremadamente frustrante porque siempre, por ejemplo, pensemos en el caso de el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, muchísimos casos en los que dicen ya detuvimos al autor material, que significa la persona que cometió el ataque, la persona que disparó, pero eso no es lo más importante es saber quién fue el autor intelectual, quién estuvo detrás de esto, quién ordenó la muerte de estas personas. Eso es lo que a mí me parece crucial. Y muchas veces en estas investigaciones, por tener resultados rápidamente, pues se detiene al autor material, pero después ya no se procede con la detención al autor intelectual o con las investigaciones pertinentes. Y como sabrán ustedes, en este podcast somos les haters número 1 de la legisladora, de la empresaria y morenista Carmen Patricia Armendáriz, ex Shark Tank, ahora aguerrida defensora de la 4T, porque no basta el poder económico, también es necesario tener vasto poder político. Eso es lo que nos puede enseñar Patricia Armendáriz. Y pues Patricia Armendáriz, frente al brutal asesinato del padre Marcelo Pérez, responde, consideremos que ella es legisladora por Chiapas, ¿ok?
Y ella responde, me atrevo a sospechar, esto lo escribe en Twitter, me atrevo a sospechar que el crimen organizado ha rozado a la iglesia. El sacerdote asesinado en San Cristóbal, a decir de muchos, tenía bienes que no vienen de la limosna, menos de una comunidad tan pobre. Básicamente, revictimizándolo, básicamente diciéndole, en realidad, tú eres un narcotraficante. Y por eso te pasó lo que te pasó. Eso es lo que dice Patricia en su tweet. Obviamente, le llueven críticas y termina pidiendo perdón. Vamos a leer su disculpa. Lamento muchísimo que un tuit que pretendía arrojar información a los hechos ocurridos en Chiapas haya generado la opinión de que estaba acusando a una víctima. No generó la opinión. O sea, es que es ridículo. Dice Patricia, lamento que lo que dije haya generado la opinión de que yo estaba acusando a una víctima. No generó la opinión. Tú estabas acusando a una víctima. Eso no es una opinión, es un hecho, lo hiciste. Luego dice, pido una disculpa sentida a la iglesia y a sus familiares porque no fue mi intención. Si no fue tu intención, ¿por qué lo hiciste, güey? Nadie merece ser manchado con sospechas, entonces ¿por qué lo manchaste? Mucho menos un representante de la iglesia. Pinche oración más rara. O sea, ¿cómo? Entonces importa peor manchar a personas en la iglesia que al resto de las personas. O sea, como que hasta en su disculpa es así de, ¿qué dijiste, güey? O sea, ¿cómo? Luego escribe, por eso bajé el tweet, porque reflexioné. ¿Reflexionaste o viste todos los comentarios de odio y dijiste, chale? Si todo el mundo me está mandando hate, igual y estoy mal, porque reflexioné y realmente borré mi comentario porque era más el mal que hacía que el tratar de arrojar luz sobre tan ignominioso acto que me duele tanto como mi amor por Chiapas. Ay, esto no es un poema, güey. Este acto ignominioso que me duele tanto como mi amor por Chiapas. Sí, te duele tanto, te duele tanto, te duele tanto este acto, este ignominioso acto, te duele tanto, te duele tanto. Si te duele tanto, ¿por qué dijiste que el padre era un delincuente? Duda, pregunto, cuestiono. Por otro lado, también en Chiapas, el lunes 21 se reportó un atentado contra el alcalde de Chilón. Es Manuel Hernández Aguilar del Partido del Trabajo, lo informó el ayuntamiento. Afortunadamente resultó ileso y ya se investiga el caso. Y otro caso que no pude alcanzar a contarles la semana pasada fue el atentado contra Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios es de una familia de líderes de comerciantes de la Ciudad de México, es activista trans, pero también es diputada suplente local del PRI, o sea, una mujer extremadamente influyente. Y pues el jueves 17 le dispararon a plena luz del día, punto número 1. O sea, esa es primera cosa rara. Le disparan a plena luz del día. Siguiente cosa rara, a plena luz del día en la Ciudad de México. Muy raro. Y luego le disparan a plena luz del día en la Ciudad de México, en el centro histórico. Una de las calles más transitadas, de las zonas más transitadas con más peatones, si no es que la que más peatones tiene, verdaderamente ridículo. Y pues reaccionó, ella ya se está recuperando, está hospitalizada y Clara Brugada informó que por esta situación reforzó la seguridad en el centro de la ciudad y desplegó más de 300 elementos. Por el otro lado, también hay violencia en Tabasco. El martes en Villahermosa reportaron quemas de negocios, coches y camiones, balaceras y ponchallantas. Saquearon e incendiaron también un Oxxo de la colonia Manga 2 y una tienda llamada Abarrotera Monterrey en Asunción Castellanos. Y por este caos, el Instituto Tecnológico de Villahermosa suspendió clases presenciales. Frente a todo este terrible panorama, una pequeña buena noticia, digo. La Marina hizo una incautación histórica de droga. El 18 de octubre fue cuando sucedió esta incautación. Decomisaron 8.3 toneladas de drogas, además de 8.700 litros de combustible. Todo esto estaba en 6 embarcaciones y el producto tendría un valor en el mercado de 2.099 millones de pesos mexicanos. Como parte de este operativo, además de decomisar
que si las 6 embarcaciones, que si todas estas toneladas de droga y litros de combustible. También detuvieron a 23 personas. Y ahora pasemos a nuestra sección de espectáculos, que en realidad es una sección que no existía, pero que me acabo de inventar, porque la semana pasada llevamos información de espectáculos y esta semana creo que también vale la pena destacar una cosita que pasó en espectáculos a nivel nacional. Una rapera llamada La Mala Rodríguez, es una rapera española, informó que no va a participar en el Festival Mexicali Dominguito, que está programado para el próximo 24 de noviembre, si incluyen a un presunto pederasta. Entonces, ¿cómo está esta situación? La Mala Rodríguez saca un comunicado que dice que frente a las graves acusaciones de pedofilia que rodean a uno de los artistas anunciados para el Mexicali Dominguito Music Festival, dejo absolutamente claro que no permaneceré vinculada a ningún evento donde exista la posibilidad de asociarme directa o indirectamente con alguien acusado de tales crímenes. En el comunicado, pues, La Mala Rodríguez, supongo que para no meterse en problemas legales, no dijo el nombre de este presunto pedófilo, pederasta, pero pues después de ponerme a estoquear como desquiciada un poquito de redes sociales, pues terminé encontrando que el presunto pederasta sería Eliseo González Cáñez, que en redes sociales se identifica como DJ Centinela Sound System, cuya participación está programada para el Festival Mexicali Dominguito. Entonces, pues todo se va asociando. Y si ustedes buscan en Google el nombre Eliseo González Cáñez, les van a salir varias acusaciones. Ustedes probablemente recordarán el caso del 9 de septiembre de 2024, cuando una madre denunció que su hija de 3 años había sido sexualmente agredida en el kinder Graciano Viniegra por un pues, profesor o cuidador en este kinder. Este cuidador fue identificado como Eliseo González Cáñez. Él subió un video negando las acusaciones y de esa forma es como pude relacionar, ok, si es el mismo cuate, porque es la misma cara, el güey negando estas acusaciones, no, yo no hice eso, el mismo cuate que en sus redes sociales se identifica con este nombre, Eliseo González Cáñez, y que además se promueve como DJ Centinela Sound System en Instagram en particular. Pero esta denuncia de abusar sexualmente a una niña de 3 años en este kinder no es la primera acusación que recibió, porque resulta que desde 2016 fue denunciado por abusar sexualmente de un niño de 4 años en otro kinder, en el kinder Melchor Ocampo. ¿Y cómo es posible que en 2016 recibió esta denuncia de ser un pederasta, denuncia que escaló y que sigue siendo, o sea, tiene una carpeta de investigación, o sea, es una denuncia formal y que aún así consiguió trabajo después en otro kinder? Ridículo. El abogado de esta víctima, la víctima del 2016, dijo que el sistema judicial ha protegido a este presunto pedófilo y pederasta, y La Mala dejó claro que si continúa adelante su participación, pues ella se va a retirar del festival porque su compromiso es y siempre será con las víctimas, especialmente para las víctimas más vulnerables, y que por eso actuará con firmeza. Una medida buena, positiva, ¿no? Congruente de esta rapera española llamada La Mala Rodríguez. Pero qué cosa más enferma, o sea, qué clase de conexiones tiene este cuate. Voy a decir algo como muy superficial, pero el cuate no tiene ni siquiera tantos seguidores así como para que tú digas, como el P. Diddy, que decía a la gente, no, pues medio sí sabíamos que era un enfermo sexual y que era un depredador y que era un abusador, pero es P. Diddy, ¿no? Y por eso pues lo solapamos. O Weinstein o Epstein, o no, o sea, gente verdaderamente influyente que dices es que lo solapan porque tienen todo este poder de este güey. No sé, de como 2,000 seguidores o algo así. O sea, es una cosa. Es más, les voy a decir ahorita cuántos seguidores tiene. Denme un segundo. Tiene 4,313 seguidores en este momento que lo acabo de revisar. O sea, ¿por qué están solapando a este güey? ¿Cómo este güey fue denunciado en 2016 de forma, o sea, de manera formal? O sea, tiene una denuncia formal, consiguió otro trabajo, abusó de otra niña, presuntamente, y ahora pues está siguiendo su carrera musical, ¿no? Qué versátil, wow. Profesor de kinder, pederasta, presuntamente, y además DJ, padrísimo.
Y también tenemos que hablar de algunas actualizaciones de clima. Hay 3 personas muertas por la depresión tropical Nadine en Veracruz. También hay un reporte de otra persona desaparecida. Señalan que hay daños en 60 municipios, miles de casas afectadas, desbordamientos, inundaciones. Para que nos demos una idea, en la zona del puerto las inundaciones fueron mayores al metro de altura. O sea, las imágenes eran impresionantes. O sea, más de un metro de altura de agua en la ciudad. Las clases fueron suspendidas en 35 municipios, o al menos esa es la última actualización que les traigo. Y pues Nadine también afectó Tabasco, principalmente Macuspana, por el desbordamiento de los ríos Tulija y Puxcatán. Y pues dicho eso, pasemos a la sección internacional. Hay muchísimas cosas. O sea, no sé ni por dónde comenzar. De actualizaciones de Israel, de Gaza, de Líbano. O sea, es verdaderamente pues un caos. Les comentaba en otros episodios que se estima que habrían más de 40,000 personas asesinadas. Hamas dice que en su mayoría son mujeres y menores de edad. Y pues algo que yo he reiterado es que no sabremos realmente la magnitud del desastre hasta que esta guerra y estos ataques constantes y brutales terminen, para que realmente instancias internacionales puedan meterse a analizar la situación de forma segura y puedan contabilizar a las víctimas y la magnitud de la destrucción. En medio de todo esto, pues Netanyahu denunció esta semana que intentaron asesinarlo. El ataque habría sido el pasado sábado 19 con drones que impactaron cerca de su residencia privada. Netanyahu responsabilizó a Irán. Irán respondió que fue Hezbollah quien lo hizo. O sea, Irán dijo, güey, a mí no, yo no tuve nada que ver en esto. Y pues Israel respondió a este intento de asesinato con un ataque a Beirut, donde asesinaron Beirut, capital de Líbano. Líbano es donde opera este grupo guerrillero Hezbollah. Y en este ataque de Israel a Beirut fueron asesinadas 65 personas. Por otro lado, Israel informó que encontraron un búnker de Hezbollah debajo de un hospital en Líbano con más de 500 millones de dólares. La BBC fue entonces a ese hospital a revisarlo y pues según la BBC no había pruebas de que Hezbollah operara ahí. Por otro lado, Hamas informó que tras el asesinato de Yahya Sinwar, que ya les había comentado, este líder profundamente sanguinario, de hecho le decían el carnicero porque él incluso, según tengo entendido, había matado a más palestinos que israelíes, por ejemplo, porque asesinaba a palestinos que él creía que estaban coludidos con la inteligencia israelí. Entonces, bueno, asesinan a Yahya Sinwar. Estados Unidos dice que esto podría ser el fin de la guerra y pues al parecer por las acciones de Israel pues todo indica que no, pero pues Hamas informa que tras el asesinato de Sinwar el grupo terrorista va a ser dirigido temporalmente por un comité en Qatar. Y pues como ya les mencionaba, Israel está atacando Líbano, particularmente Beirut y zonas residenciales, y el martes se volvió muy viral la imagen precisa de cuando un misil cae y destroza, deja hecho añicos un edificio que era un edificio de departamentos. Afortunadamente no se reportaron muertos porque en redes sociales Israel mandó una orden de evacuación 40 minutos antes del bombardeo, digamos. Entonces, pues la gente afortunadamente salió, huyó y no se reportaron muertos. Pero resulta que había mucha prensa en el área porque Hezbollah había convocado una conferencia de prensa. Entonces, cuando se lanza este misil, había muchos fotógrafos que lograron captar la imagen del momento en el que el misil impacta este edificio de departamentos en esta zona residencial. Por otro lado, Israel acusó que 6 reporteros de Al Jazeera, que es un medio catarí, pues son terroristas de Hamas. Hamas negó las acusaciones y pues Israel dijo que tienen documentos que prueban que sí colaboraban y tenían comunicación estos 6 reporteros de Al Jazeera y esta organización terrorista. Y la situación aquí, o la razón por la que quiero hacer un pequeño paréntesis, es porque
Que un reportero utilice como fuente a un grupo terrorista no significa necesariamente que esos reporteros son terroristas. Me explico. En México, por ejemplo, tenemos muchas periodistas. Se me viene a la mente Anabel Hernández, por ejemplo, que utiliza como fuentes a narcotraficantes que reciben información de narcotraficantes y que podría decirse colaboran en ese sentido, pero eso no significa que Anabel es narcotraficante, eso no significa que ella es parte de estos grupos criminales, entonces, o cualquier otro reportero que los utilice de fuente. Entonces, me parece una situación similar en ese sentido. Habrá que ver cuáles son estas supuestas pruebas y además pues hay que considerar toda esta represión que ha enfrentado Al Jazeera de parte de Israel, que ha catalogado que este medio catarí pues en realidad solamente está operando para defender a terroristas. Y la otra gran guerra que ahora es conocida como la guerra olvidada, pues Ucrania y Rusia. Una actualización importante, resulta que Ucrania y Corea del Sur están acusando que Corea del Norte está colaborando con Rusia. Según trabajo de inteligencia de Ucrania y de Corea del Sur, Corea del Norte mandará a 12,000 elementos a Rusia. Corea del Sur además dijo que detectó que ya se trasladaron a la zona 1,500 elementos. Y pues, ¿por qué preocupa esta colaboración? Sería una escalada a este conflicto, pero además porque pues Rusia y Corea del Norte tienen todos estos avances tecnológicos y armamentísticos para poder llevar a una proporción catastrófica este conflicto. Pero pues frente a estos señalamientos, Rusia y Corea del Norte han negado esta colaboración. Por otro lado, yéndonos a América Latina, en Perú, interesantísimo este caso, condenaron a 20 años y 6 meses en prisión al expresidente Alejandro Toledo por corrupción y lavado de dinero en el caso Odebrecht. Toledo recibió 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de promover la construcción de un tramo carretero. Toledo sigue diciendo que no es culpable, pero ¿por qué esto es súper interesante? De entrada, porque sentencian a prisión de 20 años y 6 meses a un expresidente. Qué raro, ¿no? Países donde sí sentencian de corrupción a sus propios políticos. Extraño. Y el punto es que este caso de Odebrecht, seguramente a ustedes les suena, fue una red de corrupción tremenda en la cual esta constructora brasileña le dio sobornos a funcionarios, a legisladores, a políticos de toda América Latina. Y hay gente manchada por esta situación también en México. Entonces, por eso es particularmente relevante ponerle atención a lo que sucedió allá en Perú. Además, en Cuba están atravesando más bien apagones masivos que comenzaron desde el 19 de octubre, pero pues se complicó restablecer el servicio de electricidad por la tormenta Oscar. Se suspendieron actividades escolares e industriales y al menos 6 personas han muerto. Por otro lado, en Irán le dieron una sentencia adicional a la activista Narges Mohammadi. Ella es Premio Nobel de la Paz. Le dieron este premio en 2023 cuando ella se encontraba encarcelada. El premio, pues en realidad lo tomaron sus hijas, ¿no? Para la ceremonia, digamos, porque pues ella estaba en prisión en Irán. Le dieron una pena adicional de 6 meses en prisión, no solo a ella, sino a otras 4 reclusas por manifestarse pacíficamente dentro de una cárcel contra la ejecución de Reza Razai, que es un recluso acusado de estar implicado en el asesinato de un elemento de inteligencia de Irán en septiembre de 2022. Narges ya tenía una condena de 13 años y 9 meses en prisión y 154 latigazos por su labor como activista a favor de la democracia y los derechos de las mujeres. Además, pues la familia de Narges ha denunciado que ella tiene problemas cardíacos y que no ha recibido atención médica. Y por último, en Estados Unidos recordemos que estamos a solo unos días de las elecciones gringas. Hubo mucha cobertura, por ejemplo, de que Donald Trump estuvo ahí trabajando, entre comillas, en McDonald's. Y digo entre comillas porque literalmente cerraron el McDonald's y armaron como
como un sketch, básicamente, para decir que él estaba ahí trabajando y él presumió que pues ya trabajó 15 minutos más que Kamala Harris en McDonald's, porque es mentira que ella hubiera trabajado ahí, como ustedes recordarán, chance, no sé, si se sepan este dato, pero Kamala Harris, la candidata demócrata, ha dicho incluso en spots de campaña que ella trabajó cuando ella era estudiante de universidad, trabajó en McDonald's y Trump dice que eso es falso. Y pues lo extraño es que ninguno de los dos ha dado pruebas. Trump no ha mostrado pruebas de que esto sea falso, pero Kamala tampoco ha mostrado pruebas de que se haya trabajado ahí. O sea, debe haber algún documento, algún contrato, ¿no? Que pueda buscar y que pueda mostrar de que ella trabajaba ahí, una fotografía, algo. Por ahora, nada. Pero además de las cuestiones electorales, que vamos a cubrir bastante la próxima semana, quería también hablarles de la detención de Mike Jeffries, que es el ex CEO de Abercrombie Fitch, esta marca que está súper de moda como en 2010, 2012 y que en Estados Unidos en particular, o sea, no sé si se hacía en otros países, en México no, nunca lo vi, pero en Estados Unidos, en las entradas de las tiendas ponían a hombres sin camiseta, normalmente con jeans, a veces con boxers o ropa interior, hombres pues modelos, ¿no? Muy fuertes y aquí, muy acá, muy guapos, digamos, y de esa forma buscaban atraer a personas a que entraran a la tienda. En retrospectiva, era algo extraño y perturbante, extremadamente sexualizante para los modelos, ¿verdad? Pues ahora detienen al ex CEO de esta empresa, a Mike Jeffries, y lo acusan, fíjense, de dirigir una operación internacional de tráfico sexual y prostitución interestatal. Dicen que usó la fuerza, fraude y coacción para explotar sexualmente a modelos masculinos. Enfrenta 16 cargos y de nuevo, enfatizo lo de modelos masculinos y les conté lo de las tiendas y cómo ponían súper sexualizados a los modelos, porque no me parece coincidencia, ¿no? O sea, era como, es muy fácil de creer cuando entendemos el contexto de cómo operaban incluso a superficie estas tiendas. Jeffrey se enfrenta a 16 cargos y está en libertad porque pagó una fianza, pero también están acusados Matthew Smith, que es su novio, y también un ex ejecutivo que habría sido un intermediario. Y con todo esto, hemos llegado al final de este episodio de Entre Grillos. Muchísimas gracias por haber visto este último episodio conmigo sola. Déjenme en sus comentarios, ya ven que siempre les dejamos un emoji. Estoy pensando qué emoji podemos dejar. Pues como hablamos mucho del mayo, pongan el emoji del sombrerito. ¿Ubican este emoji que tiene un sombrerito como de vaquerito? Ese emoji. Y eso se los pido porque de esa forma podré saber quiénes llegaron hasta el final del episodio. Nos ayuda en la interacción. Recuerden que si quieren ayudar, que pues siga este proyecto de periodismo independiente, nos ayudan muchísimo comentando, dando like, compartiendo con su familia, con sus amigues, porque de esa forma YouTube sigue impulsando este podcast. Y si quieren ayudarnos todavía más, pueden también meterse a la liga en la descripción de este video. Ahí van a encontrar la liga a nuestro Patreon, que es una plataforma donde nos pueden donar el equivalente a un cafecito al mes y de esa forma les vamos a dar las gracias al final de cada episodio. Entonces, muchísimas gracias a Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Juan Diego Razo, Anne Cervón, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Yaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza y Mar Martínez. Recordarles que algunas personas están suscritas como integrantes gratuitos, entonces si quieren aparecer en esta lista, únicamente checar que si tengan la suscripción en la que nos regalan un cafecito al mes. Nuevamente, ay Dios mío, golpeé mi mesa. Nuevamente darle like, compartir si no y comentar el emoji el emoji con un sombrerito. Y creo que eso es todo. Espero no haber olvidado nada que les quisiera decir. Espero que no. Bueno, eso es todo y a dormir.